Buenas noches, bienvenidos al segundo compañerismo filosófico. El día de hoy yo seré su coordinadora. Soy Daniela Galilea Rodríguez Montes de Oca, número 32 de lista. Por favor, ¿se podrían presentar ustedes? Mi nombre es Daniela Monato Ramírez, número 29 de lista. Mi nombre es Elidet López Herrera, número 23 de lista. Yo soy Iván Rosa Rivera, número 33 de lista. Yo soy Luz Andrea Bonilla Ascensión, número 5 de lista. Yo soy Sabrina Fernández López, número 16 de lista. Bien, para comenzar les pediré que todo el ejercicio que hagamos sea con respeto. Respetaremos los turnos por orden alfabético y para comenzar haremos un ejercicio de concentración para quitarnos el estrés y que la lectura sea más amena y podamos comprenderla a fondo. De ahí la lectura será pausada, haremos una contemplación del texto, hablaremos sobre la experiencia y finalmente concluiremos con una metaconversación sobre la sesión. Entonces, para comenzar el ejercicio de concentración, les voy a pedir por favor que cierren los ojos. Les pondré música de fondo. Empiecen inhalando fondo. Exhalen. Concéntrense en su respiración. Sigan inhalando, exhalando. Imagínense un lugar tranquilo, despejado. Sientan cómo su respiración fluye. Contemplen el silencio. Inhalen hondo. Exhalen. Identifiquen el foco de su respiración, cómo va yendo a lo largo de las fosas nasales, del estómago.
Sientan cómo poco se van liberando de todo estrés y preocupación. Respiren hondo. Exhalen. Muy bien. Poco a poco, cuando se sientan más relajados y tranquilos, les pediré que vayan abriendo sus ojos. El ejercicio de concentración ha finalizado y ahora, una vez que nos sentimos más concentrados, podremos pasar a dar lectura pausada al texto. Este texto es Oralidad versus Escritura de Platón. Entonces, empezaré. Sócrates, tengo algo que contarte, que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro, preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates, pues bien, oí que había por Náucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar que, por cierto, está consagrado al pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue este quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y, además, el juego de damas y el de dados, y sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tabas egipcia, así como a Tamus llaman Amón. A él vino Teut y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Tamus a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo, oh artificiosísimo Teut, a uno les he dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. ¿Por qué es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos? No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Fedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates,
El caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en lo que te dicen, en lo que dicen es así o de otra manera. Fedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tebano dice. Sócrates, así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito y, de la misma manera, el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que la sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Pedro, exactamente. Sócrates, porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier. Igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Pedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Okay. Una vez concluida la lectura, les dejaré unos momentos para que puedan reflexionar y pensar, y les haré una pregunta. Bien, la pregunta, ¿qué es lo que el texto los llevó a contemplar? Les recuerdo que será por orden alfabético y desde el habla preciosa. Podemos empezar contigo, Daniela Molato.
Uno habla a lo que entiende, a lo que siente y a lo que sabe, logrando expresar más que las palabras. La escritura es una sabia arte. A pesar de que la escritura lleva mucho tiempo, todos sabemos aplicarla y la vemos de diferente manera. Cada quien le da el valor que desea al conocimiento. Cada quien tiene su verdad sobre el conocimiento, pero se necesita de una prueba escrita para que alguien más la crea. Muy bien. Sobre la pregunta, ¿qué es lo que les dice su interior sobre la lectura? Igual les dejaré unos momentos para poder reflexionar acerca de ello. Podemos empezar contigo de nuevo, Daniela Mulato. Repito la pregunta. ¿Qué es lo que te dice tu interior sobre la lectura? Pues me hacía sentir como desconcertada, pero al mismo tiempo como que identificada con la postura del rey Tamus, más que nada por la oración, bueno, el hecho en el que decía que porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde aquellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Y pues me hizo sentir como que identificada en el hecho de que yo pensaba que al escribir algo, pues lo entendía mejor, pero me di cuenta que, pues es como decían, que hasta que tú no sepas explicarlo o contárselo a alguien más es cuando realmente lo vas a entender. Entonces, como que la escritura, como que sí, como que decía, nada más es como que te ayuda a recordar algo, pero no realmente quiere decir que es un conocimiento el que estás adquiriendo hasta que no lo puedas como que expresar. Entonces, como que ese fue lo que me hizo darme cuenta. Bueno, al principio me sentí bastante confundida, ya que no lograba yo pues entender muy bien lo que quería dar a entender el texto, pero conforme fue avanzando, pues fue entendiendo y al final me sentí bien, me sentí satisfecha con entender con aprender más bien a ver la escritura desde una nueva perspectiva, ya que algunas veces lo vemos como algo muy sencillo, muy superficial, y no nos damos cuenta de que puede ser un verdadero arte. Bueno, para mí me hizo darme cuenta de que a pesar de que esto ya pasó hace mucho tiempo, seguimos con la misma idea de que los jóvenes, por ejemplo, en el texto dice que tal inquietud tenían y que se conformaban con oír a una roca, solo que con que dijese la verdad. Y bueno, siento que eso se entiende con lo que, conforme la edad vamos creciendo y vamos entendiendo que necesariamente no todo lo que dicen las personas es cierto o los papeles simplemente porque está escrito, sino que también debemos darle distinto significado y a cada quien, y es por eso que las personas mayores, por así decirlo, tienen más aprecio a como a lo escrito y lo entienden de diferente manera. Al principio me hizo sentir confundida, ya que no era tan entendible para mí. Al continuar con la lectura, pude sentirme intrigada con cómo se iba mencionando todos los conocimientos que había y enfocándonos más a la escritura y cómo se le quiso dar un valor más grande, como de una cura, una medicina
para tener todos los conocimientos o ser más inteligente, pero en realidad no es así, porque a pesar de que esté la escritura y la leamos, no se nos queda toda la información. Entonces, por último, me hizo sentir bien, creo que concuerdo con la postura del texto y pues me gustó. A mí también me hizo sentir un poco confundida porque no es muy, al menos para mí, no es muy fácil entender lo que estamos leyendo, pero sí me llamó la atención el hecho de que se pueden entender muchas artes y no todas las conocemos al mismo tiempo y no todas las podemos llegar a conocer por completo, pero sí la escritura sí es como un recordatorio, como lo dice el texto, porque si nosotros sabemos algo o aprendemos algo y lo tenemos escrito, en el momento que nos haga falta y no estamos seguros de de lo que era, podemos buscar lo que teníamos ya escrito y ahí podemos recordar lo que antes habíamos visto. Es mucho más fácil que solamente hablarlo y escucharlo, y porque lo que oímos usualmente se nos olvida fácilmente. Muchas gracias a todos. Para concluir con la contemplación, les haré una última pregunta que les recuerdo será una conversación intencional y es, ¿qué es lo que se llevan de esta sesión? Pues lo que me lleva de esta sesión es que realmente todos tenemos una manera diferente de ver las cosas, de aprender, de plasmar lo que sentimos, lo que queremos decir. Y pues entonces me llevo una bonita experiencia de haber compartido esto. Lo que yo me llevo de esta sesión fue una muy buena experiencia donde todos podemos compartir nuestros diferentes puntos de vista. Además de que pude observar que la escritura, independientemente de que es casi o igual que un arte, no todos somos capaces tal vez de comprenderla a la primera vez o a la segunda, sino que hay que poder estudiarla para poder entenderla mejor. Bueno, pues yo me llevo una experiencia bonita, ya que puedo entender que la escritura yo la relaciono con un arte, ya que todos la podemos ver de distinta manera y es por ello que, pues al final de cuentas, cada quien tiene su propia opinión y es bonito ver cómo de un texto se pueden analizar diferentes cosas. Yo me llevo la subjetividad que tiene el conocimiento, como cada persona le da alguna importancia o relevancia distinta a cada tipo de conocimiento. Yo también me llevo una buena experiencia y me sigue dando gusto ver cómo de un solo texto o de algunos solos párrafos, cada uno puede tener una diferente opinión y lo puede sentir de diferente manera, y todas las opiniones de todos siguen siendo válidas y siguen siendo certeras porque a final de cuentas es lo que su interior está diciéndoles. Finalmente, yo igual me llevo una buena experiencia sobre esto porque incluso desde el mismo texto de Platón, cada uno pudo sacar su propia perspectiva, su propia experiencia y su propia opinión acerca de ella. Bueno, ahora vamos a hablar en relación del párrafo, pero eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los que entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. De este párrafo, les pediré voluntariamente al menos algún participante que mencione una experiencia personal. Los demás participantes van a contemplar la experiencia desde el interior. Pues la experiencia que yo tengo relevante a lo que acabas de leer es que, por ejemplo, bueno, no es un ejemplo, me pasó, un compañero me dio un texto a leer que era como un cuento, una historia que él había escrito, y pues se supone que él intentaba plasmar algo en su escrito, pero al momento en que yo lo leo, como que capté otra idea, de acuerdo a mis experiencias y a lo que yo había vivido, tenía una idea diferente a lo que el texto me estaba queriendo decir. Entonces,
como te menciona que realmente, o sea, el padre en este caso, quien lo escribe es solamente el único que puede defenderlo, porque solamente él sabe lo que realmente escribió, lo que quiso transmitir. Entonces, mientras nada más haya un solo texto, yo lo he entendido de una perspectiva diferente a la de él. Pues yo creo que sí, cuando alguien escribe algo, principalmente cuando hablamos de poemas o algo así, es muy difícil que entendamos lo mismo que la persona que lo escribió está intentando plasmar, pues cuando escribes la mayoría del tiempo, escribes desde tus experiencias, tus sentimientos y tratas de expresar algo en específico y no todos pueden entender lo mismo porque no todos están viviendo lo mismo que tú. Creo que como lo mencioné anteriormente, al igual que el conocimiento, cualquier cosa que se escribe, ya sea un poema, un texto, lo que sea, siempre se va a ver de manera subjetiva a lo que el interior de cada persona le puede decir. Entonces, cada quien le va a dar una definición al texto que está leyendo diferente al de alguien más. Bueno, pues yo considero que también es importante el contexto en el que se habla el texto, ya que si no nos plantean un contexto, cada quien lo representa de una manera distinta, y es por eso que, como decía Mulato, ella lo entendió de diferente manera, porque pues sus enseñanzas no son las mismas, y creo que eso es lo que considero de que es bonita la escritura. Y bueno, yo lo que veo es que, como dicen algunos de mis compañeros, es que definitivamente en la escritura, pues algunas veces nosotros plasmamos una cosa, pero pueden haber distintas opiniones, lo podemos entender de distinta manera cada quien, de acuerdo también a nuestras experiencias o perspectivas. Ok, muchas gracias por compartir su experiencia. Finalmente, nuestra sesión contemplativa ha finalizado y comenzaremos con la metaconversación. Los invito a relajarse y platicar libremente sobre lo acontecido en la reunión mediante experiencias, sugerencias o preguntas. Les recuerdo que aquí ya se contempla un habla común. Pues una parte del texto que, bueno, la relación que hacía con la pintura y con la escritura, creo que se me hizo algo muy certero, porque tanto como la pintura como la escritura, el autor que lo hace trata de plasmar lo que siente, pero alguien al leerlo, como pues ya hemos hablado y ya hemos mencionado, alguien al leerlo o alguien a ver una pintura, como que le puede transmitir o lo mismo que el lector, o lo mismo que el escritor o algo diferente. Entonces, como que eso realmente se me hizo como que no, pues sí es cierto, tanto la pintura como la escritura tienen mucho que ver. Yo creo que no solo se puede relacionar con la pintura, se puede relacionar con muchas cosas, con muchas otras artes. Por ejemplo, la escultura, ¿no? La escultura empieza como una piedra así súper grande y, y termina como una obra de arte. Es igual que en la escritura. A lo mejor empiezas con muchas ideas, o puede ser que con una gran idea y termine siendo un poema, una historia o un distinto texto en lo que quieras expresar algo. Y al igual que es una obra de arte, es precioso y bonito. Bueno, pues, siendo un poco lo que dice mi compañera Mulato, es cierto de que cada quien tiene su manera distinta de ver las cosas, como por ejemplo en el lector, cuando te pasan, no sé, imágenes que ves aquí, pues realmente distintas personas tienden a ver distintas cosas, ya sea un significado u otro, depende de la perspectiva de cómo ellos piensan, y quizás esto también, pues, de alguna u otra manera, sea lo bonito, ¿no? De esto, de que, pues ya, como lo dije, cada quien tiene su punto de vista. Bueno, yo siento que en todos los tipos de arte, ya sean en pinturas o en obras, en esculturas, escritura, lo que sea,
sí cada quien la va a interpretar de distinta forma, porque como el texto que acabamos de leer, cada quien le dio una interpretación distinta. Entonces, yo siento que mucho más con una pintura o una escultura, ya que a veces como que los escultores o el pintor trata de poner sus emociones y hacen cosas, para mí, desde mi punto de vista, extrañas, que para ellos son, pues, o sea, lo que estaba en su cabeza, pero yo lo interpretaría totalmente distinto. Entonces sí creo que tiene mucho que ver esto de que cada quien tiene sus puntos de vista, como ya lo mencionaron mis compañeros, y como también dependiendo de nuestras experiencias puede influir cómo vemos lo demás. Y pues también esta parte de recalcar que estamos hablando de la escritura, pero también se habla de cómo antes solamente se oían las cosas y qué pasaría si no tuviéramos esta parte del arte y no pudiéramos expresarnos escribiendo, pintando, dibujando, esculpiendo. También sería como muy curioso tener que descubrir qué harían todas estas personas que son tan creativas como para hacer una obra de arte desde algo que pues no tiene mucho valor. Bueno, supongo que de ahí viene que sean un montón de artes, por ejemplo, está la del teatro, cuando un dramaturgo empieza a escribir su obra, pues se basa a lo mejor en una historia, se basa en su propia experiencia, pero aún así será una historia subjetiva, por así decirlo, porque cada uno la puede interpretar como quiere, o sea, igual, por ejemplo, hay textos que los dejan abiertos a la perspectiva de cada uno, a la interpretación de cada quien, y supongo que eso pasa, aunque ahorita estamos hablando más que nada de letras, de los escritos, igual como dije, hay un montón de artes que se llegan a interpretar de la misma manera, cada quien le da su forma, su perspectiva, su definición y concepto. Pues también referente, bueno, siento que como ya hablamos de la escritura, también siento que al hablar cada quien puede transmitir algo. Siento que en la manera en la que dices algo, en la manera que te expresas, como que sacas de ti lo que sientes y lo que opinas sobre eso. Que siento que pues en la escritura como que cuesta más plasmar. Por ejemplo, lo puedes decir te amo a alguien y simplemente en la forma en la que lo dices, el sentimiento que le das al decir algo, no es lo mismo como que si tú lo escribes y dices te amo, pues no se siente tanto, sino como tendrías que decir más cosas como de me hace sentir que mi estómago se llena de mariposas o algo así, que pues los sentimientos al hablar pueden transmitir mucho. Creo que sí es más sencillo para mí el habla al tratar de expresar emociones al menos, porque como decías, al momento de que se escriben, o ya sea por ejemplo, no sé, en mensajes, cuando tratas de expresar un te quiero, un te amo, muchas veces, dependiendo de cómo la otra persona esté, lo puede leer así como te amo y súper romántico, o un te amo como muy seco, ¿no? Entonces, eh, cuando es de frente o cuando te lo dices hablando, tú lo dices como lo sientes y creo que ahí es cuando se le da como ese tono en el que hace sentir a la otra persona realmente amada. Entonces sí creo que para mí es más fácil y siento que, no sé, para todos, pero más fácil expresar emociones o sentimientos mediante el habla que por la escritura o alguna obra de arte. Yo opino, bueno, en lo personal, yo opino diferente que Luz, porque definitivamente no todos tienen la habilidad de poder expresarse como hablando y sacar todo lo que sienten, ¿no? Es como, por ejemplo, em, si en algún punto yo me siento triste, tengo problemas con mi mamá, tengo, me siento mal aquí en mi casa, ¿no? En general. Me siento sola, me siento rechazada por parte de mi familia, y mi mamá no me escucha, pues una muy buena también, muy buena manera es la escritura, ¿no? Porque es una forma como de vaciar nuestros pensamientos, también así como nuestros sentimientos, ¿no? Yo opino que no solo el habla
es la única o la manera más fácil de expresar lo que sentimos. Y así como ahí está el hablar o el escribir, como lo menciona en el texto, pues hay muchas artes, ¿no? Lo cual ayudan a expresar lo que sentimos. Puede ser en un dibujo, a lo mejor en una canción, puede ser de muchas formas, ¿no? Pues sí, yo siento que también es esta parte de que a veces es más fácil representar lo que sentimos por medio de alguna escritura o algún tipo de arte, porque a veces las palabras como que no son suficientes o no sabemos bien qué palabras usar para expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos. Entonces sí, yo también opino igual que Lidet. A mí se me hace más fácil escribir o hacer algo diferente que ir con una persona y hablarle sobre lo que siento o lo que pienso. Pues yo siento que quizás depende de la persona, como por ejemplo aquí vimos que Sabrina y Elidet dicen sobre que para ellos es más difícil, más fácil escribir y para Luz hablar. Yo siento que depende de la persona y cómo se sienta y de qué manera se le faciliten las cosas para expresarlo, ya sea en un papel o hablando. Quiero mencionar también que como a lo que han estado diciendo ustedes, sí siento que depende de la persona a la que se le va a decir, porque como que yo me enfoqué, no sé, tipo los mensajes que normalmente mandamos y luego, incluso cuando estamos enojados, no solamente enfocándonos en el sentido de el amor, ¿no? O sea, también otros sentimientos como el enojo, y decimos cosas e igual y la otra persona en el momento lo malinterpreta o incluso sin estar enojado se pueden malinterpretar las cosas. Entonces creo que mi punto va más a, es más fácil que se malinterpreten las cosas por medio de un texto que por medio de hablar. Y sí siento que dependería de la persona con quien sería más fácil hablar o escribir, porque con alguien con quien tienes confianza, yo creo que, al menos para mí, es más fácil decirle las cosas así, hablando. Pero igual y con alguien que no tengo tanta confianza, sí sería como más escribir lo que siento o expresar las cosas por medio de la escritura u otras artes. Bueno, yo ahí creo que implica un juicio valorativo que cada persona le da. O sea, ¿qué me refiero con un juicio valorativo? O sea, si alguien llega y te dice en persona o por mensaje, te amo, te quiero, cualquier expresión de tus sentimientos o cualquier otra cosa, ahí va a aplicar el cómo cada persona va a tomar como cierto o como falso eso y lo va a tomar de una buena o mala manera, sin malinterpretarlo. O bueno, más bien desde la interpretación que uno mismo le dé. Sí, porque ambas cosas como que tienen cosas buenas, cosas malas, pros y contras, depende de la persona. Entonces, pues sí, también una escritura como puedes concretar algo, a como te puedes hacer bolas, igual al hablar. Muy bien, gracias a todos por sus experiencias, opiniones. Ha concluido el compañerismo filosófico del día de hoy.